Buenas tardes, bienvenidos a todos en nuestra cámara virtual. Normalmente nuestra oficina es el punto de encuentro para nuestros socios y también para empresarios no socios de la cámara, para intercambiar ideas, para encontrarse, hacer contactos, hablar sobre negocios y todos los temas, claramente sobre el comercio bilateral entre Alemania y Paraguay, pero no solo. Somos una asociación local y en este sentido estamos también mirando qué está pasando en el país en estos tiempos de coronavirus. Nosotros queremos mantener siendo una plataforma de negocios, entonces tuvimos que virtualizarnos. Queremos seguir la plataforma de negocios para nuestros socios y todos los demás empresas del país, y por esta razón empezamos a ser digitales con una serie de webinars, con una serie de actividades que les voy a presentar brevemente antes de comenzar con el webinar de hoy. Nosotros como cámara estamos trabajando en varias áreas. Por un lado es el lado de comercio exterior y ferias, donde apoyamos a las empresas, tanto alemanas como paraguayas, con el acceso al otro mercado. Ayudamos en la presencia en ferias internacionales, como aquí ven el ejemplo de la ANUGA del año pasado en Colonia, en Alemania. Luego tenemos el Departamento de Socios, Eventos y Relaciones Públicas, de donde salen todas nuestras capacitaciones, eventos y también esta serie de webinars que estamos dando desde la última semana. Y luego tenemos el tema de la formación profesional, donde apoyamos el desarrollo de la formación dual dentro del país. En este ámbito estamos ya colaborando estrechamente con el Ministerio de Trabajo, y en este sentido también nos acercamos para discutir hoy sobre el tema del teletrabajo. Forma parte este webinar de una serie de otras ofertas. Por ejemplo, la semana que viene, el martes, vamos a hablar con ReadyX sobre el tema del sector energético. Luego tendremos otro webinar con nuestros socios Berkemeyer sobre medidas laborales y tributarias frente a la emergencia sanitaria. Entonces, este es un tema que a ustedes les podría interesar, a los que nos siguen hoy. Luego tendremos también la semana que viene, el jueves, una rueda virtual de networking que lanzamos con las demás cámaras alemanas en Latinoamérica. Y luego también el 28 de abril vamos a tener con la Alliance for Integrity, que es una campaña multilateral, un webinar sobre la integridad como valor en estos tiempos de crisis. Sean todos bienvenidos a participar en estos eventos. Mis compañeros que están conectados les van a mandar los enlaces para registrarse vía chat. Y permítanme darles una pequeña explicación de cómo funciona nuestra plataforma de hoy. Tienen ustedes dos funciones que son accesibles. Es la función del chat. Allí nos pueden hacer cualquier comentario, como también escribirnos cuando tienen algún problema técnico, cuando necesitan apoyo, cuando quieren dejarnos algún mensaje. Y luego tenemos la función de questions and answers, entonces las preguntas y respuestas. Allí pueden hacer todas sus consultas temáticas que les van a ocurrir durante el seminario. Está con nosotros también la directora de trabajo, Karina Gómez, que luego va a contestar a sus consultas. Entonces tendremos un pequeño conversatorio al terminar este webinar. Esta es la ventanilla que se abre cuando use la función. Entonces allí se pueden poner en contacto con nosotros y con el Ministerio de Trabajo. Bueno, ahora entonces damos comienzo a nuestro webinar. Señora Ministra Carla Bacigalupo está con nosotros hoy. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo. Es un tema muy importante nosotros mismos, aunque se vea este fondo que sería la cámara, nuestras oficinas que abandonamos finalmente y nos encontramos todos en home office.
Esto es algo que es actual para todos y quién mejor podría darnos un poco un panorama sobre la situación actual, sobre cómo este teletrabajo puede funcionar como herramienta también para sostener el empleo en Paraguay. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo y le doy la palabra. Muchas gracias, Tim Piper, por esta gran iniciativa, este webinar que sin duda nos va a ayudar a ambas partes, a nosotros por aprender de las consultas e iniciativas de ustedes y a ustedes, por supuesto, por aclararles cuestiones nuevas, medidas nuevas del Ministerio de Trabajo del Gobierno Nacional para proteger el empleo. A Jorge García también, muchas gracias por la iniciativa y a los participantes. Para darles una pequeña introducción en esto que es, digamos, el abordaje de las normas de seguridad en salud, en economía, en trabajo, en el marco del COVID, sabemos que el Gobierno Nacional ha dictado una serie de medidas para, por supuesto, proteger la salud y la vida, todos ya sabemos cuáles son, y en cuanto a medidas económicas para proteger la economía, el trabajo, los medios de pago, y por supuesto con un énfasis especial a las unidades productivas más pequeñas, micro, pequeñas y medianas empresas. En ese sentido, el Ministerio de Trabajo, digamos, ha abordado la problemática laboral por tiempos. Desde el 9 de marzo que tenemos dictada la ley de emergencia con restricción económica y laboral, hemos tomado una serie de medidas. Primero, las iniciales proyectadas hasta fines de marzo, una serie de medidas que han permitido a los empleadores, digamos, sostener el empleo pagando salarios en su mayoría hasta fines de marzo. Entre esas medidas vemos justamente el teletrabajo, del cual vamos a hablar hoy, otras medidas como el adelanto de vacaciones causadas y anticipadas, también la suspensión colectiva del contrato de trabajo, una figura diferente a la suspensión del contrato, en fin, una serie de medidas que han permitido jugar, digamos, o abordar el primer tiempo de este partido hasta fines de marzo. Ya el mes de abril se nos presentó con otro panorama, porque hay muchas empresas que ya no pudieron sostener o ya no pueden sostener, digamos, el salario de los trabajadores con la restricción que, por indicación del Ministerio de Salud, se ha extendido y se va a seguir extendiendo. Entonces, para este mes de abril y el mes de mayo, ya la ley de emergencia prevé una serie de medidas de contingencia, entre ellas las compensaciones económicas o subsidios para los trabajadores informales o independientes, que se paga a través de Tutubo, y el subsidio, las compensaciones económicas que se pagan a los trabajadores formales a través de IPS, tanto para los trabajadores cesados, es decir, despedidos, o los suspendidos en sus contratos de trabajo. Tal es así que el Ministerio de Trabajo, en el contexto de esta ley, ha empezado a recibir, a recepcionar y a incluso recomendar a las empresas afectadas, es decir, las no exceptuadas, la suspensión de los contratos de trabajo a través de un sistema que opera en línea con IPS, de tal manera que hoy un empleador presenta una suspensión del contrato de trabajo siempre que no esté exceptuado, es decir, siempre que esté realmente suspendida su actividad. El Ministerio del Trabajo hace un control de formalidad, por supuesto controlando que la empresa sea formal y los trabajadores también, envía ese listado automáticamente a IPS y IPS pagará cuando reglamente digamos, esta potestad que tiene por la ley de emergencia, y el Ministerio del Trabajo luego saca la resolución correspondiente. Es decir, hoy la suspensión de contratos de trabajo en la práctica está funcionando como un seguro de desempleo, que Paraguay no tiene, pero a través de este pago de subsidios por parte de IPS y a través de la figura de la suspensión de contratos de trabajo, en la práctica está dando este oxígeno, sobre todo a las micro, pequeñas y medianas empresas, que son el 79% de los pedidos de suspensión que ya tenemos en el Ministerio, de tal manera a permitirle sostener el empleo, y mientras tanto el Estado, el gobierno, se hace cargo de parte del salario que ya sirve al trabajador también como una ayuda esencial básica. Eso para darle un panorama, un pantallazo general de cómo está hoy el panorama. Y si me permiten darles números para que todos manejemos la implicancia ya que está teniendo el COVID
en la economía y el empleo, que sin duda ya está causando, digamos, una afectación importante, no solamente en el Paraguay, en el mundo. Lo que estamos haciendo, como yo explicaba hoy a diferentes medios, es tomar todas las medidas posibles para que el desempleo sea, digamos, de menor incidencia, es decir, para evitar que muchos empleos sí se pierdan o que se produzcan muchos desempleos. Pero de que se van a producir, es una consecuencia que está prevista como parte de las consecuencias malas del COVID, y por supuesto ya está ocurriendo en Paraguay. Hasta hoy tenemos por despido y despido injustificado en general más de 7.000 bajas en IPS entre marzo y abril, y tenemos en el Ministerio del Trabajo más de 1.700 denuncias por despido injustificado en los diferentes puntos del país. Y además tenemos ya a esta altura 3.200 solicitudes de suspensión de contratos de trabajo con una afectación de más de 40.000 trabajadores. Esa es la situación que tenemos en Paraguay. Hacemos nuevamente un llamado a los empleadores, sobre todo a los empleadores de la Cámara, a que nos ayuden y juntos podamos crear más respuestas para sostener el empleo. Sabemos que los empleadores paraguayos no quieren desemplear, la mayoría con los que estamos trabajando, los diferentes gremios que están aferrados a sostener a sus trabajadores, por supuesto ya capacitados, con una relación de confianza con sus empleadores. Por tanto, estamos en esta lucha, digamos, juntos, formamos un mismo equipo en ese sentido, y del Ministerio de Trabajo nos ponemos a total disposición de los empresarios para seguir construyendo respuestas innovadoras. Quiero que estén tranquilos también, porque el Ministerio de Trabajo está en el equipo de trabajo del Ministerio de Trabajo del Cono Sur, también trabajando en línea con la Organización Internacional del Trabajo, con la Organización Iberoamericana de Seguridad y Salud también ocupacional. Es decir, estamos hoy, Paraguay hoy está a tono de todas las otras medidas que se están tomando en el mundo para llegar con compensaciones económicas a los trabajadores y medidas de protección del empleo. Sin duda, mucho más que construir, seguramente, y sobre todo construyendo respuestas con ustedes, que son, digamos, los que viven día a día esta afectación. En cuanto al teletrabajo, fue una de las primeras medidas adoptadas por el Ministerio del Trabajo a través de una primera reglamentación, que lo que hizo es validar el trabajo desde el domicilio, que está previsto en el Código Laboral. Luego ya en la ley de emergencia introducimos por ley esta figura, el teletrabajo, y luego ya de la ley de emergencia fue motivo de una reglamentación especial. Para nosotros y para el mundo, el teletrabajo ha sido una medida muy importante, paliativa del contagio, y ha permitido, sobre todo, a los empleadores dejar en sus casas o prescindir del trabajo a las personas, a los trabajadores en riesgo. Es decir, adultos mayores, trabajadoras madres en gestación o embarazadas o ya en periodo de lactancia, y también a los trabajadores con patologías crónicas, que por supuesto los ponen a una situación mayor de riesgo. Entonces, instamos desde el principio a todos los empleadores, y la mayoría adoptó en aquellas funciones que de naturaleza permitían el teletrabajo, por ejemplo, todo lo referente al área administrativa, marketing y otras funciones que permitían realizar a los trabajadores funciones desde sus hogares, pudieron optar por esta modalidad más que nunca recomendada. Si me permiten hacer solamente algunas acotaciones, yo sé que hay muchas dudas porque hay toda una metodología de trabajo que tiene que ser pensada desde el punto de vista de la tecnología y el teletrabajo. Seguramente hay muchas dudas que también van a poder aclarar con la directora e incluso hacernos llegar. Más que nada, contarles que el teletrabajo es una modalidad que lo que cambia nada más es el lugar desde donde se realiza el trabajo y en cierta medida cómo se realiza el trabajo, porque obviamente ya no se realiza en el lugar de trabajo del empleador o en el local del empleador, sino desde el hogar o algún otro lugar convenido entre las partes, entre el trabajador y el empleador, y se utilizan, por supuesto, los medios de TIC, es decir, tecnología de información y comunicación, y, por supuesto, métodos de procesamiento electrónico de comunicación. El teletrabajo que nosotros regulamos es siempre el teletrabajo o el trabajo en relación de dependencia, es decir, tiene que haber
una relación contractual laboral, porque si hablamos de trabajo independiente, digamos, a distancia, bueno, no es lo regulado por el Ministerio del Trabajo, tiene que ser una relación de dependencia y no un contrato civil de prestación de servicios, que por supuesto puede ser también realizado a distancia. Lo que está regulado acá es un contrato de relación de subordinación, con horario, con una asignación, por supuesto, del empleador. Este teletrabajo puede ser realizado total o parcialmente, es decir, puede ser una parte presencial cuando la actividad laboral esté efectuada o cuando se vaya volviendo de a poco a la actividad económica normal, se puede establecer, digamos, en partes, parte del teletrabajo y parte del trabajo físico y material. Pueden ser jornadas también intercaladas. Por supuesto, la forma online, en línea, es lo que más caracteriza, pero puede ser también offline, es decir, el trabajador puede estar obligado a permanecer en una plataforma en línea o puede ser fuera de esa plataforma a través de correos electrónicos que también, digamos, incluyen o están dentro de lo que sería el teletrabajo. En cuanto a las condiciones para el uso de la tecnología en la modalidad de teletrabajo, la reglamentación establece que es absolutamente convenible entre las partes, es decir, ya queda librado al convenio entre las partes quién va a poner los medios tecnológicos, qué condiciones tiene que tener el trabajador para poder prestar en condiciones de eficiencia el trabajo a distancia. También el trabajador y el empleador deben pactar, por supuesto, la cantidad de horas de trabajo, porque el teletrabajo abarca, digamos, el trabajo full time, es decir, de las 8 horas, pero también puede ser contrato a tiempo parcial. También se puede habilitar para los aprendices que trabajan 6 horas diarias. En fin, el teletrabajo se aplica a todas las modalidades contractuales. Lo único que cambia, vuelvo a decir, es el lugar y el modo en cómo se ejecuta ese trabajo. Por lo tanto, rigen todas las reglas del Código Laboral en general para esta forma de ejecutar el trabajo. En cuanto a los puestos teletrabajables, es obligación del empleador inicial establecer cuáles son, por supuesto, determinar dentro de la empresa cuáles son los puestos que por su naturaleza pueden ser llevados a esta modalidad de teletrabajo y establecer, pactar con el trabajador cuáles son las condiciones bien claras de funcionamiento de esta modalidad y las obligaciones que tiene el trabajador, sobre todo en cuanto al entorno y características que debe tener ese entorno para que pueda realizar un trabajo con eficiencia. En cuanto a cómo se documenta el teletrabajo, bueno, todo teletrabajo tiene que ser documentado por escrito y si una persona pasa a la modalidad del teletrabajo, por supuesto que tiene que realizar una adenda escrita a su contrato de trabajo de tal manera a que ese trabajador y ese empleador puedan estar realmente respaldados por esta modalidad implementada. En cuanto a qué tiene que tener esa adenda, bueno, por supuesto, los requerimientos básicos de condiciones de servicio, las labores que deben realizarse, el tiempo en el que el trabajador tiene que estar en línea y offline trabajando, siempre que se requieran ambas modalidades, los días de entrega de los diferentes trabajos, si es diario o cada 2 días, la forma en que ese trabajador va a documentar, digamos, su permanencia en el trabajo por indicadores a pactar entre las partes, y las medidas, muy importantes, las medidas de seguridad informática que debe conocer y cumplir la persona que teletrabaja. ¿Por qué? Porque ahí hay normas de seguridad tanto para el trabajador como para el empleador y ambas tienen que convenir desde el inicio cuáles son esas normas y cuáles son los controles básicos mínimos para proteger tanto al empleador como al trabajador con el uso, por supuesto, de las TIC que siempre constituyen un cierto riesgo a información confidencial o incluso la intimidad de las partes convenientes. En cuanto a los deberes de la parte teletrabajadora, el trabajador, por supuesto que tiene la obligación básica de mantenerse localizable
durante la jornada que implique el teletrabajo. Es decir, el teletrabajo implica que en las horas en las que presta ese trabajador tiene que estar localizable por algún medio de comunicación que tiene que ser pactado desde el inicio en el contrato o en la adenda al contrato de trabajo. En cuanto a la revocatoria de esta modalidad de trabajo, es muy importante entender y hacerles llegar que la revocatoria del teletrabajo no implica la revocatoria del contrato, es decir, cuando el teletrabajo, cuando el contrato migre a teletrabajo por una adenda, una vez revocado el teletrabajo, de ninguna manera puede constituir un perjuicio para el trabajador. Lo que se hace es, digamos, volver a la modalidad contractual original, pero de ninguna manera, ningún cambio, digamos, o ningún retorno a la modalidad original puede causar algún perjuicio al trabajador. En cuanto a la formalidad o la protección que tiene que tener el teletrabajador, por supuesto, entendamos que como es una modalidad, digamos, supletoria del contrato de trabajo, este trabajador tiene que estar inscrito en IPS normalmente y está sujeto a todas las prestaciones, que el aporte patronal es igual, por supuesto se calcula conforme al salario, en el caso de que sea tiempo parcial, las cuotas patronales o los aportes patronales se calculan conforme al salario realmente percibido, al igual que los contratos de aprendizaje, pero en general los aportes patronales, la cobertura de IPS es totalmente igual que cualquier otro contrato de trabajo. Asimismo, la seguridad y salud ocupacional es también un deber para los empleadores y teletrabajadores, y es obligación del empleador, al igual que para todos los otros contratos de trabajo, dar, otorgar y enseñar al trabajador las normas de seguridad y salud en el trabajo que debe cumplir, como por ejemplo todo lo relativo a la higiene de su entorno, en el caso de uso de computadoras, por ejemplo, básicamente necesario en el trabajo, la desinfección correcta de los medios de trabajo. Es decir, todo lo relativo a seguridad y salud ocupacional, a horario y el respeto de los derechos básicos de los trabajadores y empleadores también, digamos, forman parte de la gama general aplicable al teletrabajo. Son 12 artículos de la reglamentación del Ministerio del Trabajo, además del artículo de la ley de emergencia que disponen esta importante modalidad, que ya están disponibles para todos ustedes a través de nuestra página web y por supuesto a través de la Dirección del Trabajo, todas las consultas que puedan, digamos, realizarse conforme a particularidades que pueda tener en la práctica esta modalidad. En general, todo lo que es cumplimiento de derechos y obligaciones del trabajador y empleador, la obligatoriedad de estar, digamos, en línea o localizable en la jornada laboral y las amonestaciones, digamos, sanciones a los trabajadores que no cumplen, es exactamente igual que en cualquier otra modalidad contractual y deben documentarse y gestionarse ante el Ministerio del Trabajo y por supuesto internamente también, al igual que para las otras modalidades. Es lo que creo que en general es importante saber del teletrabajo, contarles que muchísimas empresas han adoptado esta modalidad, vuelvo a decir, sobre todo aquella población de riesgo. De hecho, hacemos un llamado especial a todas las empresas a que dejen a sus trabajadores en riesgo en su casa. Estamos hablando de los adultos mayores, de las trabajadoras en estado de gravidez y también aquellos trabajadores que tienen enfermedades crónicas, sobre todo para ellos, pero por supuesto también para todos los otros trabajadores, siempre y cuando el empleador distinga esas funciones que pueden hacerse, por supuesto, desde sus hogares o desde lugares remotos, y el trabajador, por supuesto, también consienta esta modalidad contractual. Muchas gracias, Tim, y estoy abierta a preguntas o consultas que quieran hacer, también la directora del trabajo. Muchísimas gracias, señora ministra, por sus explicaciones, por dar un panorama tan concreto del teletrabajo. Nosotros recibimos un par de preguntas
Dejo la palabra a Karina Gómez, ¿no? Que ya estaba revisando un poco sus preguntas y que va a intentar de contestar. Sí, buenas tardes, ministra, buenas tardes, Tim, buenas tardes, Jorge, y a todos los panelistas. Sí, me gustaría que la ministra explique, porque una de las preguntas importantes es sobre el plan de reactivación laboral que tiene el Ministerio del Trabajo y si en ello incluiría el banco de horas y, por supuesto, el seguro de desempleo, ministra. Sí. Bueno, gracias, Karina. Bueno, en cuanto a la pregunta de reactivación del empleo, sí, estamos ya trabajando en un plan. El Ministerio de Hacienda, por su parte, en un plan de reactivación económica, por supuesto, con implicancia en empleo. El Ministerio del Trabajo ya ha propuesto un plan de reactivación del empleo que tiene como que condicionantes importantes que quiero compartir con ustedes. Para nosotros, además de todas las medidas vigentes que tenemos hoy, consideramos como básicas e importantes. Primero, prever compensaciones económicas sostenidas en la medida que la restricción laboral se mantenga. Es decir, la ley de emergencia previó subsidios o compensaciones económicas para los meses de abril y mayo. Sin embargo, entendemos que si la restricción económica y laboral continúa, por supuesto, hay que prever más recursos para llegar con compensaciones económicas a los 1.500.000 trabajadores independientes y más de 400.000 a 500.000 trabajadores formales que pudieran verse ya afectados si es que la restricción sigue. En primer lugar, entonces prever más recursos para compensaciones económicas. En segundo lugar, la reforma del Estado, para nosotros de vital importancia que todo ese impulso continúe porque, por supuesto, se necesitarán muchos más ingresos para las compensaciones económicas, pero también para reactivar el empleo, reactivar la economía, digamos, estas ayudas a sectores económicos como las pymes y los trabajadores, es algo que entendemos que va a, digamos, necesitarse por un buen tiempo, aun cuando vaya retornando la actividad económica. Por lo tanto, la reforma del Estado para nosotros es de vital importancia. También lo que hace a la seguridad social y como parte también de la reforma del Estado, es decir, la profunda reforma del sistema de seguridad social que prevean primero el seguro de desempleo en Paraguay. Ya hemos presentado el proyecto terminado por el Ministerio del Trabajo al Equipo Económico Nacional. Ayer también adjuntamos una copia a un pedido de informe de la Cámara de Diputados que estamos recibiendo las últimas respuestas del tripartismo, es decir, de las centrales obreras y del sector empresarial, al que sometimos este proyecto para una validación, digamos, una construcción más afinada. Así que el impulso que está tomando esta ley es importante, entendemos que podría no, digamos, que podría llegar tarde para este momento, porque las compensaciones económicas están fungiendo de seguro de desempleo, pero entendemos que como la situación del empleo no va a ser rápidamente recuperable, tenemos que contar ya con un seguro de desempleo que permita a trabajadores que cotizaron, que aportaron, estamos pensando en una capitalización inicial, entonces previendo que trabajadores que aportaron un cierto tiempo, queremos que sea menos de un año con esa capitalización, ya puedan, digamos, tener, en caso de ser desempleados, una asignación del 70% del salario mínimo, siempre que acrediten al Servicio Público de Empleo estar buscando trabajo. Entonces, este proyecto es muy bueno, lo podemos compartir también con todos ustedes. Creemos que es un momento exacto, porque estamos viviendo todos en carne propia la ausencia de esta ley, la ausencia de este sistema que nos hubiese dado mucho mayor alivio y una respuesta mucho más rápida a los trabajadores formales, sobre todo. Por lo tanto, estamos impulsando esta ley con mucho ímpetu. Además de la ley de seguro de desempleo, también lo que hace a la inclusión de los independientes, que en Paraguay por ley están excluidos de la obligación de cotizar. Queremos que todos los independientes cuentapropistas estén realmente incluidos en la seguridad social. Establezcamos un sistema de monotributos u otros buenos en el mundo
a fin de que cada trabajador pueda realmente aportar, aunque sea independiente, a un sistema de salud y, por supuesto, tener una protección de jubilación. También estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda y IPS en este proyecto de ley importante de inclusión y cobertura extendida de todos los trabajadores en la seguridad social. Otras reformas importantes, sin duda necesarias, como la creación del órgano de control de todas las cajas fiscales del Paraguay, es decir, el Consejo de Superintendencia, que ahora todavía está en debate. Otras cuestiones ya atinentes a la equidad y a la, digamos, a la conformidad de todas las cajas en cuanto a aportes, años de jubilación, es decir, una reforma más profunda de ratios y de plazos importantes que también tenemos que impulsar dentro de esta reforma del Estado. Para nosotros la reforma del Estado debe incluir, por supuesto, sí, todo lo referente al ingreso al servicio civil, es decir, al servicio público, sin duda una carrera del servicio civil basado en la meritocracia, salarios acordes, salarios más equitativos, un recorte de los gastos públicos importantísima, una mayor equidad en la distribución de los gastos, una reforma fiscal sin duda que también, digamos, establezca cierta equidad dentro de todo el sector privado, una reforma educativa, una transformación educativa importante también dentro de esa reforma y sobre todo la transformación del modelo económico de un país agroexportador pasar a ser un país realmente industrializado, promoviendo el empleo. Creo que es el exacto momento. Como esto ya va a traer un reordenamiento del hecho, del trabajo, de la economía, plantear realmente a través de una acción proactiva impulsar nosotros mismos esta gran reforma. Así que dentro de esto, digamos, los pilares básicos, el plan de reactivación del empleo va por aprovechar los nichos emergentes hoy, porque hoy ya tenemos nichos emergentes diferentes a los que teníamos hace unos meses provocados ya por la crisis, como todo lo que es provisión al sector de salud, en la industria textil. Hoy, por ejemplo, inauguramos acá un proyecto con 300 nuevos empleos de personas que están produciendo tapabocas en Indumentaria Médica a pedido de empresas y empresas paraguayas que están recibiendo pedidos de otros países para exportar todo lo que hace a la industria textil médica por la gran calidad que tiene Paraguay en la costura y en todo lo que hace la industria textil. Es decir, no es un ejemplo nada más, pero el Ministerio de Trabajo ha propuesto un plan de reactivación económica en 6 puntos importantes. Uno de ellos, producción a salud, producción agropecuaria, agrícola y agropecuaria en general, es decir, todo lo que es producción de alimentos en el campo, de vital importancia más que nunca ante esta crisis, ante un mundo que siempre va a necesitar alimentos y en forma siempre ascendente. Todo lo que hace la innovación y tecnología, call center, telecomunicación, que es un nicho también bastante emergente y cada vez más demandante. Todo lo que se refiere a la construcción masiva de viviendas públicas, que genera empleo y también responde a la necesidad básica de que todos los trabajadores cuenten con una vivienda digna, más que nunca, en resguardo del COVID y todas las medidas de seguridad. Todo lo que hace también en general a obras públicas y otros sectores que hoy, por ejemplo, en ventas, telemarketing, ventas e-commerce, ventas digitales, tienen un auge importante también. Este plan de reactivación podemos compartir también con ustedes de tal manera a que podamos construir seguramente otras respuestas. Por supuesto, es un plan inicial. Sabemos que la economía se va a mover, vamos a tener que ir construyendo caminos, digamos, alternativos y paralelos ya durante la fase de recuperación. Hoy nuestra prioridad, quiero serles muy sincera, es atendernos a las indicaciones del Ministerio de Salud para proteger la vida y la salud de todos los paraguayos, reactivar, digamos, la economía del empleo solamente cuando nos indica el Ministerio de Salud, y dentro de lo que se exceptúa, dentro de lo que se va permitiendo, ajustar todos los protocolos de actuación y verificar a través de nuestra Dirección de Seguridad y Salud Ocupacional y nuestros fiscalizadores, cuidar que los ambientes laborales sean totalmente seguros para los trabajadores. ¿Por qué? Porque en la medida en que adoptemos digamos, las bases de una pirámide, un modo coronavirus de vivir
basado en el distanciamiento, la higiene, el uso de tapabocas, el control de temperatura y de síntomas. La cuarentena voluntaria, que consiste en, digamos, apartar a la población de riesgo a sus hogares y no exponerlos como nuestros adultos mayores y los otros ya citados. Y, digamos, adecuarnos a la cuarentena establecida por el gobierno en base a las, por supuesto, las indicaciones del Ministerio de Salud, respetando también la cuarentena sanitaria de los que ya presentan síntomas. Si respetamos, digamos, estos cuatro segmentos de la pirámide, vamos a poder ir volviendo a la actividad económica, entendiendo que vamos a tener un modo coronavirus de vivir y un modo coronavirus de trabajar por un buen tiempo. Por eso es que toda el área de seguridad y salud ocupacional es parte de la reactivación del empleo. En la medida que protejamos de forma más general y más, digamos, eficiente, el trabajo va a poder ir volviendo de a poco, pero si el trabajo se convierte en foco de contagio, desprovisto de normas de seguridad y de higiene, va a seguir restringido y va a ir restringiéndose, digamos, cada vez más. De ahí la importancia de que la reactivación del empleo tome también como piedra angular básica todo lo que es seguridad y salud ocupacional, cuya rectoría la ejerce el Ministerio del Trabajo. Por eso estamos trabajando con el Ministerio de Salud en establecer protocolos para cada tipo de actividad. Por ejemplo, ahora estamos elaborando el protocolo de todo lo que es centros de higiene, de cuidado, peluquería, de tal manera que cuando vuelva a ese sector, vuelva, digamos, con el riesgo mínimo de contagio, y a partir de ahora ya los locales vayan adecuándose, como también así el personal que va a cumplir funciones en ese lugar. Por eso es que esa es, digamos, la línea general del plan de reactivación del empleo. Les vamos a mandar también una copia, pero vuelvo a decir, el sostenimiento de las compensaciones económicas, la reforma del Estado, las normas de seguridad y salud ocupacional que establezcan el modo coronavirus de trabajar, y por supuesto las acciones concretas de ese plan de reactivación son las bases principales que hoy les puedo exponer como, digamos, condicionantes necesarios para esa reactivación. Ministra, hay una pregunta también que refiere a si en el sector público también se está utilizando, como en el sector privado, el uso de la tecnología a través del teletrabajo. Bueno, esa es una pregunta que podrían trasladarla a la ministra de la Secretaría de la Función Pública, Cristina Abogado, que es la rectora de todo lo que es la función pública. El Ministerio del Trabajo ejerce la rectoría de trabajo privado, pero tengo entendido, y sobre todo en el Ministerio del Trabajo, aplicamos mucho el teletrabajo, sobre todo para nuestros trabajadores de riesgo, pero como la Secretaría de la Función Pública en general para otras instituciones ha establecido, digamos, la restricción laboral al mínimo indispensable, bueno, la mayoría está cumpliendo trabajos a distancia. Ahora bien, tengo que serles muy sincera, el Ministerio del Trabajo ha restringido muy poco sus actividades y a sus funcionarios, porque la verdad es que el Ministerio del Trabajo hoy es uno de los ministerios, si no es el más llamado a trabajar. Nuestros funcionarios trabajan hasta las 11:30, 12 de la noche procesando denuncias, consultas, que son más de 1000 por día entre la Dirección del Trabajo y la Dirección de Mujer Trabajadora, y procesando más de 100 a 200 pedidos de suspensión de contrato de trabajo por día. Tenemos, como ya les dije, 3.200 suspensiones en un poco más de 10 días y hasta hoy 300 resoluciones emitidas. Así que el Ministerio del Trabajo ha aplicado muy poco lo que es el teletrabajo, solamente lo ha aplicado para los trabajadores en riesgo que sí no están asistiendo.
Karina, ¿alguna pregunta más? Sí, ministra, si quieren se puede volver a repetir la cantidad de cesados del IPS y así también de despidos, como para poder establecer la reactivación que usted ya respondió a largo plazo una vez que se levante esta incertidumbre. Bueno, tenemos nosotros entre marzo y abril más de 7.000 despedidos y despedidos injustificadamente y hechas denuncias en el Ministerio de Trabajo más de 1.500 denuncias por despido injustificado. Ahora bien, estas personas por supuesto que ya fueron desvinculadas, bueno, por supuesto un plan de reconversión laboral y reactivación del empleo que ya ha planteado el Ministerio de Trabajo y ya está aplicando. Hoy el Ministerio del Trabajo a través de sus órganos de capacitación ha implementado un SNPP digital, un sistema de formación profesional digital que apunta de hecho a una reconversión laboral. De hecho, todas nuestras mallas curriculares en todas las áreas, digamos, de trabajo han sido actualizadas con normas COVID. Por ejemplo, todo lo que hace a turismo, ventas, en fin, y otras áreas del conocimiento, formación profesional, han sido adecuadas ya conforme a un modo coronavirus de trabajar, es decir, con todas las normas de seguridad y salud ocupacional, porque son las nuevas normas que cualquier trabajador tiene que aplicar en su lugar de trabajo y algunas específicas por sector económico. Nosotros en ese plan de reactivación hemos planteado como uno de los ejes principales la reconversión laboral. ¿Por qué? Porque muchos trabajadores que ya dejaron de actuar o de funcionar en determinados sectores muy afectados, que van a permanecer afectados como el sector de turismo, entretenimiento, todo lo que implique, digamos, contacto social, va a tener que reconvertirse y migrar hacia otros sectores económicos hasta tanto esos sectores vuelvan a reactivarse. Por lo tanto, todo nuestro sistema de capacitación profesional a través de la fonoclase, videoclase, el sistema ProTAG, es decir, e-learning online, nuestras tecnicaturas, nuestro programa de capacitación al pequeño productor, todo está diseñado y apunta a una reconversión laboral a la que tenemos que apuntar no solamente a través del sistema de formación profesional, sino también a través de nuestro servicio público de empleo. Vuelvo a decir, todo lo que hace a industria textil, totalmente emergente ahora en cuanto a provisión de tapabocas para toda la ciudadanía, también para el mundo, porque ya estamos con propuestas de exportación al mundo, es un nicho emergente que hoy ya está dando el empleo a muchísimos trabajadores en Paraguay. Hoy nada más cerramos un proyecto de 300, tenemos otro proyecto grande de más de 1.000, y bueno, son nichos emergentes que van surgiendo y en los que ya estamos trabajando para una reactivación del empleo hoy mismo, y a través de la reconversión laboral vamos a impulsar otros nichos que están en nuestro plan de reactivación del empleo que vamos a compartir con ustedes. Otra de las preguntas, ministra, es si el Ministerio del Trabajo va a ofrecer facilidades o descuentos para aquellos empleadores que no hayan inscrito a sus trabajadores en su tiempo y lo hacen ahora. Bueno, es una pregunta buena. Es un tema importante formalizar a los trabajadores hoy más que nunca. Tenemos ahí sí una noticia o un dato importante que darles. El trabajador o el empleador que pide una suspensión de contrato de trabajo ante el Ministerio de Trabajo debe ser una empresa registrada, por supuesto, tanto en IPS como en el Ministerio, y tiene que tener a sus trabajadores inscritos en IPS y en el Ministerio. ¿Qué estamos haciendo con aquellas empresas que presentan su pedido y no tienen a sus trabajadores inscritos en el Ministerio de Trabajo? Los inscribimos automáticamente para no trabar ningún pedido de suspensión por ese motivo. Entonces, lo que hacemos es inscribirlo automáticamente y procesar la suspensión. Ahora, si no está inscrito en IPS, lo que le recomendamos es que vaya directamente al programa Putuvo, porque el programa Putuvo justamente es para los trabajadores informales, es decir, los que están fuera del IPS. Los que tienen trabajadores en IPS
y no con el Ministerio del Trabajo y no están inscritos con el Ministerio del Trabajo como patronal, que es una tercera posibilidad, lo que hacemos es instarle a la patronal a que se inscriba con nosotros, porque no le podemos inscribir de oficio a la patronal. Ustedes saben que la inscripción patronal opera digitalmente, es decir, ustedes pueden inscribir ya desde el año 2018, a fin de año, cuando establecimos la modalidad digital de inscripción, ustedes pueden inscribirse desde cualquier punto del país. En condiciones normales, eso les genera una multa por inscripción tardía, pero en esta ocasión hemos diferido todas las multas, no exonerados, pero sí diferido, es decir, para cuando termine la epidemia, y en forma fraccionada el empleador podrá pagar lo correspondiente. Ahora no, digamos, aplicamos el cobro de ninguna multa, entonces le permitimos a la patronal inscribirse, por supuesto, le inscribimos a sus trabajadores y operamos la suspensión. Algo sí importante, contarles que el IPS en este momento está reglamentando cómo pagar el subsidio a un trabajador que se inscribe ahora. Es decir, aquellos que no tenían a sus trabajadores en IPS quieren formalizarse, bueno, está también el proceso de reglamentación, estableciendo un plan, digamos, de pago posterior, en todo caso, a los empleadores. Pero si el escenario, vuelvo a decir, es que están inscritos en IPS y no con el Ministerio de Trabajo, ya tenemos las dos opciones. El Ministerio de Trabajo inscribe automáticamente a los trabajadores y si la patronal no está inscrita, le invita a inscribirse, la patronal se inscribe, nosotros procesamos la suspensión y por ahora no se cobra la multa, que se difiere y luego será fraccionada. Ministra, otra pregunta que realizan en este caso, nuestros participantes, es que si para el teletrabajo sería conveniente utilizar el circuito cerrado y si los empleadores deberían abonar a los trabajadores el Internet. Bueno, buena pregunta. En realidad, el Ministerio de Trabajo reguló, digamos, libremente eso, en el sentido de que tiene que estar pactado con el trabajador. Eso es algo que ustedes pueden pactar con el trabajador. Porque si el trabajador tiene, digamos, los medios, tanto computadoras como internet, bueno, eso se conviene entre las partes. Pero en general, es el empleador el que, en todos los casos y en forma general, provee los medios de trabajo al trabajador. Vale decir, en el pacto, que si bien es libre, pueden realizar, generalmente es el empleador el que mune de todas las condiciones a ese trabajador que, por supuesto, requiere ciertas características para dar un trabajo eficiente. De todos modos, así como está regulado hoy, el trabajador y el empleador pueden convenir las condiciones y en el caso de circuito cerrado, pues se puede establecer perfectamente, eso ya está librado al convenio, al acuerdo entre las partes. Otra de las preguntas importantes, ministras, que nos hacen es si los trabajadores de grupos de riesgo, como las embarazadas, las personas mayores de 60 años, pueden adoptar el teletrabajo o pueden ser objeto de la suspensión de los contratos. Bueno, muy buena pregunta también, ambas cosas. Por supuesto que recomendamos primeramente, como medida más sana, desde todo punto de vista, que sean derivadas al teletrabajo. Es decir, las personas en riesgo, las personas que están incluidas en la resolución del Ministerio de Salud, como no obligadas a asistir a su lugar de trabajo, ustedes saben que ha salido una resolución del Ministerio en ese sentido, todas esas personas, lo más recomendable es que vayan al teletrabajo. Ahora, tenemos también conocimiento de que muchas empresas, por la naturaleza misma de la empresa, no puede, digamos, sostener más tiempo a estas personas en teletrabajo. Por lo tanto, en ese caso, recomendamos que la empresa pida suspensión de contrato de trabajo con respecto a esta persona, cuando ya no puede aplicar el teletrabajo con respecto a él.
Bueno, hay muchas más preguntas, creo yo, que no se pueden contestar todos. Habíamos quedado en hacer una hora de transmisión. No sé si quieren contestar otra pregunta o si vamos a ver de responder a estas preguntas que quedan vía mail después. ¿Qué opinan? Sí, yo quiero pedirle disculpas, toda mi predisposición para estar conectada con ustedes, pero quiero dejarle muy buenas manos. Karina puede quedarse un tiempo más a responder estas preguntas. No obstante, si concluido ese tiempo adicional quedan preguntas sin responder, con mucho gusto ya tenemos el ejercicio de hacer esto también con otras cámaras y gremios. Nos quedamos a responder en forma ya, digamos, de correo electrónico y les acercamos esa respuesta. No obstante, todo lo que es la dirección del trabajo está siempre en línea, abierta para hacer las consultas que ustedes necesiten. Muchas gracias, Tim, por esta oportunidad. Gracias a todos. Espero hayamos podido responder las dudas, algunas cuestiones que, por supuesto, entendemos que no están claras desde el inicio. Y bueno, ratificar toda nuestra predisposición y compromiso a seguir trabajando con ustedes para una mayor y mejor respuesta, para proteger la vida, como decimos nosotros, y los medios de vida de nuestra gente. Muchas gracias, Tim. Gracias a todos. Muchísimas gracias, ministra. Y bueno, cabe mencionar que fue transmitido nuestro webinar también por 5 días en el canal 16 de Tigo Star. Y entonces tuvimos aún más espectadores que aquí dentro de este webinar. Muchísimas gracias, ministra, que fue seguramente muy interesante para todos los participantes. Lo vimos desde todas las preguntas que están llegando. Es muchas gracias por tomarse el tiempo y bueno, hasta la próxima vez. Hasta la próxima. Un gusto compartir con ustedes y a las órdenes siempre. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Tim, no sé si querés, podemos responder algunas preguntas así concretas que te referías a las vacaciones, el banco de horas, la suspensión de contratos. Sí, queda azul, la plataforma está. Creo que se acabó la transmisión con el canal de 5 días, pero estamos aquí conectados. Si los participantes tienen más interés también, bueno, estamos a disposición a dejar este espacio de preguntas abierto. ¿Querés que continuemos, Tim? Sí, por favor, puedes manejar como te parece. Bueno, hay una pregunta que habla del contrato laboral, si el patrón debe proporcionar las condiciones de trabajo que implican el caso de trabajo, ¿verdad? En ese caso la ministra ya dio las consideraciones de la resolución, ¿verdad? Que el teletrabajo, las herramientas tecnológicas tiene que proveer el empleador a los efectos que la productividad de aquel teletrabajador se dé, ¿verdad? De acuerdo a un cronograma que a lo mejor le va a entregar el empleador para que pueda realizar. Y también, por supuesto, establecer una descripción escrita del trabajo que tiene que realizar como para poder cumplir las condiciones laborales y eso, por supuesto, genere el salario que va a percibir, ¿verdad? Otra de las preguntas que me pareció muy interesante es, ¿sí qué pasa con un trabajador suspendido? Precisa y se acoge a la modalidad de teletrabajo. Bueno, hay que saber si las actividades de las empresas hoy están totalmente restringidas por el decreto de emergencia sanitaria, no se van a poder, por supuesto, realizar las actividades presenciales, pero se puede optar por el teletrabajo. En ese caso, no se puede aplicar la suspensión temporal del contrato porque el trabajo se está realizando, solo que se está haciendo a distancia. Sin embargo, la suspensión temporal del trabajo implica la paralización temporal de las actividades, tanto a distancia como también las presenciales, ¿verdad? Y por eso, obviamente, debe ser comunicado al trabajador y también al Ministerio del Trabajo para poder establecer la resolución que va a determinar en cuánto tiempo va a estar suspendido temporalmente la relación laboral y eso genera, en este caso, en esta situación de emergencia que estamos pasando como país, de que el IPS subsidia a aquellos trabajadores. Bueno, otra consulta interesante que habla es de si un funcionario que estaba cotizando como mensualero en forma presencial
puede variar su asignación a tiempo parcial con teletrabajo. Hay que determinar bien que las horas de trabajo, digamos, están fijadas para la actividad laboral que nosotros jurídicamente le llamamos trabajo efectivo. ¿Qué significa el trabajo efectivo? Significa de que uno está cumpliendo su jornada laboral en el lugar de trabajo. En vista a que Endemia está usando el trabajo en casa, ¿verdad? A través del uso de la tecnología, pues bien, en ese sentido, hay que determinar que si las mismas horas conlleva para el resultado de un trabajo, por supuesto no es necesario disminuir el trabajo, ¿verdad? El salario va a ser y mantenido de igual esta modalidad contractual. Sí puede darse que obviamente por la reducción de horas puede pagarse un salario equitativo a esas horas trabajadas, pero nunca reducida. ¿Qué quiere decir eso? Que si vos antes presencialmente trabajabas 8 horas y ganabas 84.340 guaraníes por ese día, hoy, si trabajas en línea 8 horas, no podés ganar 50.000 guaraníes. Tenés que ganar también el mismo salario. Bien, en ese sentido, si se reducen las cantidades de horas, sí va a ser proporcional siempre que no sea inferior al salario mínimo legal por hora, que es de 10.540 guaraníes por hora. Otra situación que vi que es interesante también, sobre la suspensión del contrato, si puede ser suspendido en forma individual o indistintamente y la empresa siga operando. Y si un colaborador necesita más tiempo para resguardarse en su hogar. Bueno, tenemos que determinar siempre que la suspensión se da cuando una actividad está dentro de las excepciones del decreto de emergencia, por tanto las actividades continúan, pero respetando las normas sanitarias y por supuesto las indicaciones de las guías laborales que estableció el Ministerio del Trabajo y el protocolo de actuaciones para la prevención del COVID, si vamos a respetar eso, sabemos que no debe haber aglomeración en las empresas y se deben observar todas las medidas sanitarias. Por tanto, en ese sentido, los colaboradores pueden trabajar desde sus casas o, en su caso, pueden ser objeto de la suspensión temporal individual de su contrato de trabajo. En ese sentido, por supuesto, el IPS absorberá el subsidio y es el que va a cubrir el ingreso del trabajador durante el mes de abril y de mayo. Por eso la suspensión temporal de los contratos de trabajo pueden ser totales o también pueden ser parciales. En cuanto a las planillas laborales, sí, en el IPS se tiene que aclarar que es la suspensión, porque la suspensión temporal no implica que un trabajador está cesado o está despedido. La relación laboral continúa. Los efectos del contrato están suspendidos por el tiempo que el Ministerio del Trabajo determina, ya sea 60 o 90 días, y en ese sentido, entonces, esa suspensión, una vez cumplido el plazo, tiene que reanudarse las tareas. Es decir, el colaborador debe presentarse a su lugar de trabajo. Si en estas circunstancias el decreto presidencial determina que las restricciones van hasta fin de mes, pues bien, a partir del 2 de mayo, los trabajadores y colaboradores deberán presentarse a sus lugares de trabajo. Bueno, y casi lo mismo están preguntando en cuanto a las medidas. Es cierto, puede darse hasta 90 días, pero el Ministerio del Trabajo está adoptando, de acuerdo a los 60 días,
dentro de lo que dure este estado de emergencia, que es la causal por la cual motiva, por supuesto, la suspensión. Y existen también correos electrónicos. Yo quiero avisarles a todos los empresarios que están en línea de que tenemos correo electrónico que está, en este caso, a mi disposición por el hecho de que soy la encargada de recepcionar las denuncias y los reclamos y de fijar las audiencias de mediaciones, que hoy lo hacemos virtualmente a través de teleconferencia o a través de los llamados telefónicos, que es una innovación dentro de nuestro ministerio, pero que está dando muy buenos resultados. Entonces, estamos utilizando, mi correo es carinagomez@mtess.gov.py, y las denuncias también pueden hacernos llegar por WhatsApp en el 0962-174-000. Tim, esas son las preguntas que pude ver en mi plataforma, porque las demás respondió la ministra. Perfecto. Yo creo que es bastante completa esta información. Cualquier cosa que surge después, vamos a comunicar con ustedes. Vamos a hacer también un follow-up a este webinar. Vamos a poner a su disposición también el vídeo para que también puedan volver a mirar si les interesa alguna información específica. Así que, bueno, quedamos en esto. Tal vez nos reunimos en otro momento para tratar otro tema. Muchísimas gracias por la disponibilidad de nuevo, Karina. Y bueno, de esta manera les deseo un feliz fin de semana. Cuídense todos en casa y nos volvemos a ver por este medio. Muchísimas gracias, Tim, a ustedes, a Jorge y bueno, y a todos los que han participado. Y bueno, el Ministerio del Trabajo está a disposición para servir a todos los ciudadanos que requieran de alguna consulta, asesoramientos, denuncias y por supuesto gestiones administrativas, que hoy estamos usando una plataforma virtual que ayuda muchísimo también a descongestionar el trámite administrativo. Y bueno, la tecnología es un buen aliado en tiempos de crisis también. Así es, son nuevos caminos, pero parecen que funcionen. En ese sentido, muchísimas gracias nuevamente y hasta la próxima vez. Hasta la próxima, muchas gracias.